me toca hablarles sobre disbiosis y alergia. Entonces ya disbiosis es un término que, aunque es relativamente nuevo, se está empezando a dar a conocer y que se está dando en el contexto de la microbiota. Pero ejemplos de disbiosis hay en todas partes. Y un ejemplo de estos es en los ambientes coralinos, por ejemplo, los cuales en muchas partes del mundo, como saben ustedes, están sufriendo pérdidas enormes de biodiversidad. Esto significa pérdida de especies, pérdida de interrelación mutualista de las especies, que es lo que le da la funcionalidad a un ecosistema de manera completa. Esto lleva también a un aumento en las enfermedades, y a esto es como se le denomina un término de disbiosis. Existen muchos ejemplos en muchos macroecosistemas, pero también, por supuesto, lo que venimos a hablar hoy en microecosistemas. Y un muy buen ejemplo de estos es la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es un imbalance a nivel de esta comunidad de microbios. Entonces, si vemos en la diapositiva del lado izquierdo, donde vemos un estado homeostático en el cual la microbiota se caracteriza por ser bastante diversa, por tener un alto grado de microorganismos anaerobios estrictos, o sea, estos que no soportan o no crecen en ambientes, aun cuando tienen un poquito de oxígeno. Y esto aumenta la capacidad metabólica de esta microbiota. Del otro lado del espectro tenemos la microbiota disbiótica, es más simplificada, tiene menos especies. Esto también significa que tiene menos producción metabólica, tiene un menor grado de organismos anaerobios obligados, y desde el punto de vista de la comunidad en sí, esto reduce la capacidad que tiene la microbiota de resistir la colonización por patógenos. Entonces, un ejemplo básico de una microbiota disbiótica es el que se ve el riesgo aumentado de la entrada de un patógeno, que es exactamente lo que ocurre cuando se da un tratamiento con antibióticos. Hay mayor riesgo de una infección por patógenos. En la siguiente diapositiva, ya desde el punto de vista un poco más mecanístico, celular, sabemos que cuando estamos en un ambiente de homeostasis en el contexto de la microbiota, estos microorganismos anaerobios producen una serie de metabolitos. Butirato es uno muy importante, pero existen otros que no solo tienen efectos directos en cuanto al sistema inmune. Por ejemplo, van a promover la inducción de linfocitos T regulatorios, de los que les hablaba en mi primera exposición, sino también que va a favorecer un tipo de metabolismo energético celular caracterizado por la beta-oxidación de los ácidos grasos. Esto va a promover que los colonocitos en el epitelio intestinal promuevan un ambiente anoxigénico, de bajo oxígeno. Esto quiere decir que estamos en un mutualismo bastante evidente, en el cual las bacterias anoxigénicas promueven metabolitos que favorecen el desarrollo del sistema inmune, y a cambio el colonocito les promueve unas condiciones de crecimiento favorables. El otro lado de la moneda, que se ve en rojo en esta diapositiva, es cuando no están o hay baja colonización con estos microorganismos que promueven este desarrollo de los mecanismos regulatorios, por ejemplo, del sistema inmune. Y la célula, en este caso, no es capaz de promover este ambiente celular anoxigénico, y esto promueve el crecimiento de bacterias que se favorecen cuando hay más oxígeno en el lumen. Entonces, esto es desde el punto de vista tanto macro de microbiota como celular. Esto es lo que conocemos como disbiosis. Disbiosis es un imbalance a nivel de microbiota que está asociado con procesos en el hospederos que desembocan en enfermedad o en procesos fisiopatológicos que aumentan el riesgo de la enfermedad.
En la siguiente diapositiva, ¿cómo se genera disbiosis? Comienzo con el ejemplo pues, más conocido, pero también porque es el ejemplo más fuerte en cuanto a la generación de disbiosis, que es la exposición a los antibióticos. Los antibióticos son medicamentos diseñados literalmente para matar bacterias, pero no de una manera específica, sino de una manera indiscriminada. Hay antibióticos que van a matar a muchísimas de las gram positivas o muchísimas de las bacterias gram negativas. O sea, es una pérdida muy significativa de biodiversidad. Es preocupante porque son utilizados no solo en la industria médica, sino también de manera masiva como suplemento para fomentar el crecimiento del ganado vacuno, de porcino y aves. Y ahora entendemos por qué pasaba. Antes no sabía que esto pasaba mediado por la microbiota, pero sabemos que cuando hay una pérdida funcional tan importante de la microbiota, esto favorece la obesidad también en humanos. El uso de antibiótico, sabemos ya durante el primer año de vida y durante el embarazo, aumenta el riesgo de asma y alergias, que es lo que les voy a hablar un poquito más acá. Y lo que nos indica una relación causal, no solo asociativa, es que en modelos animales se ha comprobado ya varias veces que tratamientos con antibióticos al inicio de la vida conlleva a agravar la inflamación alérgica de la vía aérea, pero también de otros procesos alérgicos. Entonces, los antibióticos definitivamente uno de los factores más importantes cuando estudiamos la disbiosis y las alergias. Pero la disbiosis no se genera únicamente con los antibióticos. Uno de los momentos más primordiales en cuanto al establecimiento de una microbiota sana es el nacimiento. Y entendemos ahora que al nacer tenemos dos opciones, por supuesto podemos nacer vaginalmente o por cesárea, y esto conlleva un cambio muy importante de disbiosis. Los niños que nacen por cesárea durante algunas semanas están colonizados con diferentes comunidades microbianas y muchas veces con comunidades microbianas que no están bien adaptadas al microsistema del intestino del neonato, lo cual nos permite hablar de disbiosis por el método de nacimiento. Se sabe que es una disbiosis que no dura tanto tiempo, tarda unas semanas y luego desaparecen las diferencias entre los niños nacidos por cesárea y no, pero definitivamente esta disbiosis está ocurriendo justo al inicio de la vida y durante unas semanas bastante críticas en cuanto al desarrollo de muchos procesos biológicos, incluyendo en el contexto del sistema inmune. Además del nacimiento, en la siguiente diapositiva sabemos que el método de lactancia, como les comentaba ayer, va a tener un papel primordial en determinar el tipo de microbiota. Y pues sabemos ahora esta publicación del 2015 en Cell Host and Microbe, donde siguieron niños y pudieron determinar diferencias importantes de acuerdo a su método de nacimiento, pero principalmente de acuerdo a la nutrición, si el niño estaba alimentado o no por leche materna. Entonces tenemos dos grupos de niños que fueron nacidos vaginalmente, pero alimentados de manera distinta, y esto induce a no solo una pérdida importante de algunas funciones en el microbioma, pero a un estado que favorece la disbiosis después. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué la nutrición es un factor tan importante? Ahora conocemos un poco más de la relación de la leche materna con el microbioma y tiene que ver con unos metabolitos específicos que se les llaman los oligosacáridos humanos. Estos oligosacáridos son exclusivos de la leche materna y vean qué interesante, porque estos oligosacáridos, o HMO por sus siglas en inglés, sabemos que no son digeribles por enzimas humanas o enzimas que sean codificadas en el genoma eucarionte. Son enzimas que nada más están presentes en la microbiota. Y eso, si ven en esta diapositiva, es una proporción bastante importante del contenido de carbohidratos en la leche materna, y definitivamente nos indica que si los mamíferos durante
tantísimos miles de años han involucrado tanta energía en la producción de metabolitos que ni siquiera son digeridos por los humanos, sino por su microbiota, esto nos indica la importancia de conservar esta microbiota al inicio de la vida. Los oligosacáridos de la leche materna son los factores que explican estas diferencias tan grandes entre los niños que se alimentan por leche materna y los niños que no. Y sabemos que la leche materna es un factor de protección para el eczema, para el asma y para otros procesos alérgicos del infante. Conocemos en la siguiente diapositiva que el perfil bioquímico de los HMOs o los oligosacáridos humanos es bastante diverso. En la especie humana hay hasta 20 tipos diferentes de estos HMOs. En este caso, aquí les presento 5. El más común es el primero, derivado de la fucosa. Y es interesante porque solo existen 2 tipos de géneros bacterianos que tienen la capacidad de metabolizar esto. Uno son las bifidobacterias, y en el lado izquierdo se presentan 3 especies, Breve, Infantum y Bifidum, que son capaces de metabolizar estos HMOs, pero también, y no sale en esta diapositiva, algunas especies del género Bacteroides. Es interesante de que los niños que nacen por cesárea tienen una baja abundancia tanto de algunas especies de bifidobacterias como de especies del género Bacteroides. Esto nos indica la importancia de conservar estas especies a la hora de nacer y de proporcionarles estos HMOs. Estos HMOs son definitivamente un prebiótico natural que tienen el objetivo de sostener el crecimiento de especies que sabemos que son favorables para la microbiota del ser humano. En la siguiente diapositiva sabemos también algunos mecanismos de acción de estos oligosacáridos de la leche humana. Por ejemplo, tienen el efecto que les mencioné, el efecto bifidogénico, y de manera indirecta también aumenta la producción de lactobacilos que se ven beneficiados por la presencia de estas bifidobacterias. Esto aumenta la la resistencia a la colonización de patógenos, ya sea de manera directa, pero también produciendo metabolitos que se unen a los receptores de estos patógenos. Esto también tiene efectos a nivel de los colonocitos. Esto aumenta la proliferación del epitelio intestinal y desfavorece las infecciones, favorece la producción de moco, en fin. Los oligosacáridos humanos son responsables de muchos de los factores de beneficio en cuanto al desarrollo de la microbiota infantil, pero también en cuanto al desarrollo de la salud intestinal, que es tan importante para promover la salud en general en otras partes del cuerpo y definitivamente para promover o desfavorecer procesos alérgicos. En la siguiente diapositiva vemos también un poco más de estos procesos ya más a nivel del hospedero, como la leche materna y la producción de estos oligosacáridos promueven también la producción de linfocitos T reguladores, de los que ya les he hablado. Estos linfocitos T reguladores tienen funciones directas de bloquear o de desfavorecer la inducción de linfocitos TH2, son los que van a propiciar las respuestas alérgicas. Esto en cuanto a mecanismos de cómo se genera la disbiosis y cómo desfavorecerla en el caso de la leche materna. Pero ¿qué tipo de evidencia tenemos de la disbiosis en las alergias? Esta primera publicación es en cuanto a alergia alimenticia, y este fue un estudio publicado hace unos años que incluyó a 34 niños con alergias alimenticias y 45 niños sanos. No solo se encontraron patrones disbióticos asociados a la condición alérgica, o sea, habían diferencias en cuanto entre niños que no tenían alergia y niños que lo tenían. Lo interesante es que encontraron patrones disbióticos, como vemos en la parte A de la figura,
al mecanismo asociado a la alergia, de manera de que los cuadros mediados por IgE se caracterizaron por tener diferencias específicas a nivel de microbioma. Por ejemplo, los niños con alergias alimenticias de tipo o mediadas por IgE tenían un aumento en la abundancia del Clostridium sensu stricto, y lo interesante que se ve en el panel D es que eso se relacionó de manera proporcional, cuantitativa y significativa con la concentración de IgE. En la siguiente diapositiva, esto es un estudio interesante en el cual eran todos niños con alergias a la leche y se dividieron en 5 grupos de niños alérgicos basados en la fórmula de leche que utilizaron para manejar la alergia. En la primera columna tenemos la fórmula de caseína excesivamente hidrolizada, en la segunda columna la misma fórmula de caseína extensamente hidrolizada pero suplementada con Lactobacillus GG. La tercera tenemos los niños que les dieron fórmula de arroz hidrolizada, la cuarta, la SF, fórmula de soya, y la quinta, la fórmula basada en aminoácidos. Y lo que vemos es la respuesta de tolerancia cuando se les hizo una prueba a los 12 meses y se vieron que había diferencias en cuanto a la adquisición de tolerancias de acuerdo al tipo de manejo por leche, y evidentemente los niños que recibieron la fórmula excesivamente hidrolizada tenían una mejor adquisición de tolerancia. Esto ya se sabía antes, pero lo interesante de esto es que este aumento en la tolerancia a la alergia se vio beneficiado cuando además se introdujo un probiótico, en este caso el Lactobacillus GG. Unos años después, en la siguiente diapositiva, los mismos autores demostraron que estos cambios a nivel de tolerancia también se vieron acompañados con cambios a nivel de microbioma. En la figura A vemos en el último grupo estos chicos que recibieron la fórmula excesivamente hidrolizada con LGG y tenían una alta producción de butirato, este metabolismo del que les hablaba en un principio, que tiene esta función importantísima de inducir células T regulatorias. Y en el resto de la figura lo que vemos son las diferencias a nivel de microbioma. Evidentemente, cuando comparaban la microbiota pre y post de la introducción a esta leche, vieron esta fórmula, vieron diferencias en cuanto a Roseburia, Cryptococcus y Blautia y otras bacterias que se saben que son productoras de butirato. Entonces es interesante ver cómo el uso de un suplemento con probiótico, en este caso para el manejo de la alergia, tiene la capacidad no solo de modificar la microbiota, pero de modificar la respuesta inmune y aumentar los procesos de tolerancia inmunológica. El siguiente estudio es un estudio que se hizo longitudinal por el grupo de Susan Lynch en San Francisco, donde se vieron que había diferencias importantes de microbiota asociadas a la atopia y a la diferenciación de células T. En esta figura, enfóquense en las partes B y C. Ellos dividieron su población de niños en 3 tipos de microbiotas o 3 tipos de comunidades, y se dieron cuenta que la comunidad 3, que es la que está en roja, estaba significativamente asociada con la producción de IgE sistémica a los 2 años de edad. Al analizar la composición de esta microbiota acá descrita en rojo, se dieron cuenta que había un patrón disbiótico. Lo interesante es que ahora nos damos cuenta que no solo incluye bacterias, sino también hongos. Entonces, en la figura E, vemos que en la última columna, la que dice NGM3, hay una expansión de levaduras de cándida. Eso es algo que nosotros estamos estudiando. En la siguiente diapositiva nosotros nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando nos fijamos en los hongos, no solo en las bacterias, en Ecuador había una expansión de una levadura también, en este caso la de Pichia kudryavtsevi. O sea, la disbiosis, conocemos ahora, no solo puede ser caracterizada, sino también por hongos.
Y estamos ahora en el laboratorio tratando de esclarecer o de explicarnos si el sobrecrecimiento fúngico, especialmente aquel que está inducido por el uso de antibióticos en la infancia, que sabemos que es un factor de riesgo para el desarrollo de alergias, es parte de la disbiosis que contribuye al proceso inmunológico que lleva al desarrollo de las alergias. Por ejemplo, acá nos dimos cuenta de que en efecto los niños que desarrollaban atopia y sibilancias a los 5 años de edad en Ecuador tenían alto porcentaje de esta levadura y en general una alta proporción de hongos, y luego nos dimos cuenta de que esto estaba relacionado con la duración del tratamiento con antibióticos antes de los 6 meses de edad. Bueno, que la relación en la siguiente diapositiva entre el uso de antibióticos y la exacerbación o un aumento en la abundancia de levaduras y hongos es algo que ya está bastante descrito. En realidad, cualquier persona que le ha tenido que dar un antibiótico a un niño se da cuenta que esto puede pasar, se puede dar una candidiasis por esto. Entonces estamos interesados en saber cuáles son los efectos inmunes a raíz de esto. En este estudio, en el New England Journal, donde se estudió lo que se estaba estudiando era el tratamiento de otitis media, y se estudió en 291 niños utilizando Aumectin por 10 días. Se dieron cuenta, a pesar, por supuesto, de que es un tratamiento efectivo para la otitis aguda, que la dermatitis de pañal y la candidiasis oral fueron los efectos secundarios, el primero y el tercer efecto secundario más común asociado al uso de antibióticos. En el laboratorio, y en la siguiente diapositiva, estamos tratando de modelar esto en ratones, y tenemos la facilidad de tener al alcance de nosotros una unidad notobiótica o una unidad libre de gérmenes, en el cual tenemos ratones que crecen absolutamente libre de gérmenes, que podemos luego colonizar con combinaciones que nosotros diseñemos de microbios para poder hacernos esta pregunta. Abajo ven el grupo de mi laboratorio que ha estado involucrado en esto, pero para explicarles el experimento que hicimos, nosotros comenzamos con diferentes grupos de ratones libres de gérmenes que no tienen ningún microbio, y los colonizamos ya fuera con una microbiota de bacterias únicamente, o una microbiota de bacterias y hongos, o una microbiota nada más de levaduras, de hongos. Además de esto, a los ratones que estaban colonizados tanto con bacterias y con hongos, se les dio una intervención ya fuera de Augmentin, de un antibiótico en la segunda semana de vida, de fluconazol, que es un antifúngico, o el grupo control, que no llevó ningún tratamiento antimicrobiano. A las 4 semanas de vida hicimos un análisis temprano de la respuesta inmune, y a otros grupos de ratones los dejamos crecer, y en la adultez, que es alrededor de las 8 semanas en el ratón, les inducimos una respuesta inflamatoria de la vía aérea alérgica utilizando el modelo de la ovalbúmina. En este modelo lo que se hace es que se inyecta ovalbúmina, unas dos dosis de ovalbúmina sistémica con adyuvante, y luego se les hacen unos insultos con ovalbúmina intranasales, y esto desarrolla una respuesta alérgica con bastantes similitudes en el asma humana. En la siguiente diapositiva, cuando nos fijamos en la respuesta inmune humoral, y esto es en suero a las 4 semanas, o sea, este análisis de respuesta inmune temprana, vimos que había diferencias muy interesantes. En todos los gráficos van a ver la primera barrita es GF, esto es germ free, o los ratones que no tenían gérmenes. Luego la que sigue de solo bacterias, la que sigue de solo levaduras, la B y Y es de bacterias y levaduras, y luego tenemos los grupos que se trataron, el primero con antibióticos y el segundo con antifúngicos, y nos dimos cuenta que hay diferencias bastante importantes dependiendo de la colonización. Lo interesante desde el punto de vista de las alergias es que los animales que estaban colonizados solo con hongos tenían un aumento significativo en la producción de IgG1, y también los animales
recibieron tanto hongos como bacterias, pero antibióticos, tenían un aumento en la IgG2B, que sabemos que son inmunoglobulinas que están involucradas en procesos alérgicos. La IgE tuvo un aumento no significativo, pero aparente, en los animales que estaban colonizados únicamente con levaduras. En la siguiente diapositiva estamos viendo ahora la respuesta sistémica. Eso fue una medición de citocinas en el vaso a las 4 semanas, y nos dimos cuenta, por ejemplo, que la producción de IL-4 en las células inmunes del vaso se veía aumentada cuando hay hongos y bacterias, pero no nada más cuando hay bacterias, lo cual sugiere de manera muy interesante que la presencia de estas levaduras va a inducir ciertos rasgos de la respuesta inmune que sabemos conducen a la respuesta tóxica, como lo es la interleuquina 4. Vemos también que hay un aumento de la interleuquina 10 y un aumento de la interleuquina 6, que ahora sabemos es una interleuquina muy importante para la diferenciación de células dendríticas que presentan antígenos y que inducen la generación de linfocitos TH2 también. Cuando les inducimos, utilizando el modelo de la albúmina, la inflamación alérgica, vimos un proceso bastante interesante. En la siguiente diapositiva, a las 10 semanas, nos dimos cuenta en el primer gráfico, estos son los resultados de la celularidad en el lavado bronquioalveolar. Nos dimos cuenta que en los animales que se veían colonizados con hongos o con antibióticos y antifúngicos, pero también animales libres de gérmenes, tuvieron un aumento en la celularidad, en inflamación en general en la vía aérea. Lo interesante es ver después el diferencial de las diferentes tipos de células en este lavaje. Por ejemplo, los eosinófilos estaban aumentados en los ratones libres de gérmenes, lo cual se ha descrito antes, y también en los ratones que recibieron principalmente los antimicrobianos. Sin embargo, si vemos la producción de macrófagos o monocitos, vemos que son estos ratones que recibieron únicamente hongos que tienen un aumento importante. Y esto es bastante interesante porque lo que nos indica es que dependiendo del tipo de colonización en el intestino y probablemente también en la vía aérea, se van a desarrollar procesos inmunes distintos que no solo llevan a diferentes grados de inflamación, pero también a diferentes subtipos de inflamación. Y a la hora de entender el asma y las alergias como un grupo de condiciones que tienen diferentes procesos inmunes y diferentes fisiopatologías, es muy importante tomar en consideración a estas señales microbianas y a las diferencias de las señales microbianas que inducen estas diferencias a niveles del sistema inmune. Entonces, sabemos que la disbiosis ocurre y que hay diferentes factores que la inducen, y conocemos un poco más sobre la relación entre la disbiosis y los procesos inmunes. Pero ¿qué soluciones tenemos? Lamentablemente en este momento, como les mencionaba ayer, no hay muchísimas, por ejemplo, no a nivel de terapias específicas, pero sí existen algunas cosas que se pueden recomendar. Les presento acá, por ejemplo, una revisión a nivel Cochrane del uso de prebióticos en infantes para la prevención de la alergia. Su conclusión fue que el uso de prebióticos no está asociado con protección al asma y la fiebre del heno, pero sí confiere en protección al eczema. Les recomiendo que busquen esta publicación para que conozcan cuáles fueron las diferentes formulaciones de prebióticos que se estudiaron. En cuanto a probióticos, pues nada más recordarles que son microorganismos que confieren beneficios a la salud.
El problema con los probióticos es que no son drogas, no son regulados, entonces hay diferentes preparaciones y en muchos países no hay que comprobar que el producto en realidad beneficie la salud para ser vendido, únicamente que no es nocivo. Entonces a raíz de eso el mercado está lleno de productos que son muy buenos y productos que en realidad no se han probado. Lo que les puedo recomendar es en esta diapositiva es que busquen el US Probiotic Guide, donde se puede buscar por edad, por género, por indicación, incluso por marca de probiótico, el nivel de evidencia que se ha obtenido para poder recomendar un probiótico, ¿no? En el nivel 1 es evidencia obtenida por al menos un estudio randomizado que está propiamente diseñado. Este es el nivel más alto y el que se recomienda utilizar cuando existan. Otras recomendaciones que se pueden dar tienen que ver obviamente la introducción de alimentos alergénicos. Muy probablemente ustedes, si están en el ámbito pediátrico, ya conocen esto, pero sí han cambiado las recomendaciones en cuanto a la introducción de los alimentos que se conocen alergénicos, como el maní, los huevos, mariscos y tal. Para la mayoría de los niños ahora todos se pueden introducir de manera segura entre los 4 o 6 meses de edad, de la misma manera como se hace la introducción a cualquier otro alimento sólido. Esto nada más tiene, por lo menos en Canadá, dos excepciones en cuanto al maní únicamente en niños de alto riesgo. Eso quiere decir niños que desarrollan eczema severo, a la alergia al huevo o ambos. Estos se pueden introducir igual entre los 4 o 6 meses, pero luego de una evaluación médica y la cual incluye pruebas de alérgica y bajo la supervisión médica. La otra excepción es con niños de mediano riesgo para la introducción al maní con eczema leve o moderado, y esto se puede introducir en la casa alrededor de los 6 meses de edad. La siguiente recomendación, y no se puede hablar de microbioma ni de desarrollo inmune sin hablar de nutrición. No hay nada que determine de manera más crítica la composición del microbioma como la dieta. Les hablaba, por supuesto, de los factores de leche materna, pero un niño come leche materna únicamente por unos meses. La cantidad de fibra es importantísima a la hora de prevenir un estado disbiótico y de fomentar una homeostasis a nivel de microbioma. Esto aquí lo que les presento son las nuevas recomendaciones, como dicen aquí, fresh out of the oven, en el uso de dieta. Y como ven acá, es una dieta donde principalmente se disminuye muchísimo el tipo de proteína animal y se aumenta el contenido de fibra en los granos y el contenido de fibra en los vegetales y frutas. Este tipo de dieta sabemos que va a promover una mayor diversidad en el microbioma. Entonces, por último, si lo dejamos con recomendaciones, es esto de incluir alimentos altos en fibra en cada comida desde que se inicia la introducción a alimentos sólidos. Esta idea de comer microbios, no solo con preparaciones probióticas, sino también con alimentos fermentados. Continuar con la lactancia materna más allá de los 6 meses de edad. E introducir alimentos alergénicos como cualquier otro alimento y, por supuesto, evitar el abuso de antibióticos o tratamientos mal indicados de antibióticos mal indicados. Igual son recomendaciones muy generales. Esperamos que en los próximos años las casas farmacéuticas estén produciendo preparaciones de probióticas que estén mejor diseñadas para prevenir, pero también para tratar procesos disbióticos en el infante. Y por último, dejarlos con esta idea de que la salud de los niños involucra también la salud de los microbios y tanto como padres, pero también como personal de la salud, tenemos que cambiar esta visión del niño y de la niña a incluir los procesos de microbiota. Por supuesto, de una manera bastante sesgada. Les recomiendo la publicación de un libro que hicimos hace unos años, pero el año pasado se publica en español y está en México, que se tradujo como Dejarlo ensuciarse. Está escrito, es un libro científico, pero está escrito para que se pueda recomendar a padres de familia también, y tiene más información de lo que les mencioné. Para dejarlos, les presento acá parte de mi grupo y los diferentes colaboradores en nuestros proyectos, así como las diferentes fundaciones que nos proveen con financiamiento.
para nuestra investigación. Muchísimas gracias a todos. Los dejo con un caluroso abrazo desde la ciudad de Banff, que es la que ven en las montañas detrás de la ciudad de Calgary. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que la estén pasando muy bien y poderlos acompañarlos en otra oportunidad. Gracias.